A las 12:23 de la mañana nosotros los saludamos nuevamente desde la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo a través de los micrófonos de CTU Radio. Hoy tenemos la oportunidad de compartir unos minuticos con Marino Quiñones. Él es presidente de FEDUSTRAP Nariño, un líder sindical que ha trabajado por más de 30 años con las poblaciones afrodescendientes en esta región del país, defensor de derechos humanos y derechos laborales en Colombia. Marino, bienvenido. Muy buenos días, Leusma. Un saludo a toda la audiencia escucha de CTU Radio. Bueno, nosotros hemos estado realizando el ejercicio, Marino, de dialogar algunos minutos con los presidentes de cada una de las organizaciones sindicales a los que son filiales a nuestra Central del Trabajo CTUSTRA para conocer un poco las condiciones laborales de los trabajadores de estas regiones del país. Iniciemos hablando pues, sobre esto. ¿Cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores en Nariño? Sí, antes de responder la pregunta, quiero digamos que me conozcan quién es Marino Antonio Quiñones. Yo soy del municipio de Barbacoas, hago parte del Consejo Comunitario Unión Bajo Golmanví, docente de la Institución Educativa Normal Superior La Inmaculada de Barbacoas, con permiso sindical, y represento desde Azocoenar a los consejos comunitarios a nivel general en el campo educativo y a nivel de la asesoría a los consejos comunitarios del municipio de Barbacoas y Roberto Payán. Bueno, Marino, entonces, precisamente como lo dijimos anteriormente, un líder sindical que por más de 30 años ha estado pues presto a defender los derechos humanos y laborales de los trabajadores y trabajadoras en esta región del país que sin duda tiene muchas necesidades y también muchas esperanzas de desarrollo sostenible a través de una gente que es pujante, trabajadora y honesta, ¿cierto? Sí, señor. Sí, nosotros en Nariño tenemos a nivel departamental lo que es la Mesa Departamental de Educación. Hay un delegado, en algunos casos, por cada municipio, y dentro de este espacio de concertación con la Secretaría de Educación hemos avanzado mucho en el fortalecimiento por la defensa de los docentes educadores del Pacífico nariñense y también la defensa de la educación y la educación propia. Tenemos también, digamos, la política pública departamental de educación y un modelo pedagógico propio condensado en el PRETAN, el Proyecto Educativo Afronariñense. Entonces nosotros, digamos, en el 2005, cuando se hace la convocatoria al concurso de los docentes educadores desde la Mesa Departamental de Educación y los consejos comunitarios, hicimos resistencia civil a ese proceso porque en primer lugar no se hizo el proceso de consulta previa como lo contempla el convenio 169 de la OIT y por otro lado consideramos de que este concurso, además de ser inconsulto, pues no responde a ese enfoque étnico diferencial de acuerdo a la normatividad étnica especial. Entonces, en ese proceso de resistencia, los docentes educadores de estos 10 municipios del Pacífico nariñense no se presentaron, pero pese a ellos, algunos grupos sí se presentaron y después el proceso lo resolvimos con las personas que desvincularon a través de un acuerdo que establecimos con el gobernador de ese entonces, el doctor Navarro Ward. Bueno, Marino, y precisamente en este proceso de liderazgo sindical, pues usted ha venido viviendo algunas situaciones muy delicadas en cuestiones de seguridad. Pero antes de abordar ese tema me gustaría pues que nos contara a todas las personas que nos están viendo en este momento desde dónde, cuándo nace ese espíritu de liderazgo para trabajar por las comunidades en esta región del país. Sí, yo como una persona negra, digamos, del municipio de Barbacoas, de la zona rural, orgullosamente de ser del campo, donde todavía se conservan las tradiciones, las costumbres y ese arraigo heredado también de nuestros ancestros, pues desde que empecé a estudiar, desde la primaria y aún más en la secundaria, comencé a meterme en este tema a través de las clases, de las exposiciones, relacionando los temas generales con el tema de educación. De hecho, participé también en la formulación del proyecto de ley 70, cuando se hizo todo el proceso, digamos, desde Nariño, con el Palenque de Nariño, y yo era como el más pequeño que andaba allí desde, digamos, mi condición de joven, aportando al fortalecimiento para que hoy en día tengamos
un gran cúmulo de normas especiales que ayudan, digamos, a entender lo que somos las personas negras afrocolombianas raizales de Palenquera, y que hemos logrado también muchos espacios, digamos, tanto a nivel departamental, regional y nacional, para defender los derechos de estas comunidades. Bueno, usted es normalista superior de esta región del país, docente. ¿Hace cuánto trabaja en el sector educativo? Yo me gradué en la Normal Superior de Barbacoas, y le cuento que tan pronto salí me ofrecieron una plaza para trabajar en la Normal, pero yo entendía que por mi arraigo, por mi condición de luchar desde la base, por fortalecer el proceso educativo, hice permuta con la docente que estaba trabajando allá en la vereda Rapadura, del municipio de Barbacoas, y fue así como me fui a trabajar allá. A mí me nombraron, digamos, como docente de la Normal, trasladado allá a la vereda Rapadura en 1994. Luego, cuando ya la Normal se somete al proceso de reestructuración, que se aumenta el programa de formación complementaria, pues me reubican en la Normal, estuve allí como docente, como coordinador académico, liderando también con otros compañeros que tienen este sentido de pertenencia, el proyecto educativo, y pues luego, frente a muchas situaciones, también me fui, digamos, metiendo mucho en el tema del liderazgo, apoyando a las organizaciones de base, a los consejos comunitarios. Hoy en día tengo una representatividad, por ejemplo, en el Espacio Nacional de Consulta Previa, que venimos trabajando el tema del estatuto en la Comisión Cuarta. He liderado todo ese proceso, digamos, en el 2015, nosotros frente a la otra desobediencia que hicimos, Leumann, en el 2015, nos tomamos la iglesia de San Francisco aquí en Bogotá, porque en el 2012, en la convocatoria 238 que también hizo la Comisión Nacional de Servicio Civil, volvimos a hacer resistencia, y después de ello, para poder garantizar la estabilidad laboral de los docentes y educadores, obviamente nos tocó demandar también el 1278, que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C666, establece que no es aplicable para esta población étnica, porque igual la misma Corte en el 2007, a través de la sentencia 208, lo había establecido también para las comunidades indígenas, pero no se hizo extensivo a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera. Entonces, con esta sentencia C666, la Corte corrige ese error constitucional, y con base en ello estamos ya adelantados en un alto porcentaje la construcción de un estatuto que responde, digamos, a la defensa de los derechos de los maestros no educadores en lo que tiene que ver cómo acceder a la carrera docente. Marino, en el año 2005, efectivamente, bajo esa convocatoria que usted menciona para el concurso docente etnoeducadores, pues digamos que la percepción de la comunidad etnoeducadora de esta región del país fue que no se consultaron las bases, y precisamente ese fue el liderazgo que usted realizó, por el cual pues tuvo algunos problemas de seguridad en esta región. Cuéntenos un poco sobre esto. Sí, haciendo como una radiografía, nosotros empezamos la primera resistencia en el 2005, porque el convenio 169 de la OIT, ratificado en Colombia como Ley 21, establece que, digamos, toda medida legislativa o administrativa susceptible de aplicarse en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera, debe ser consultado por las bases, una consulta libre e informada. Esto no sucedió. En el 2012, nuevamente, la Comisión Nacional de Servicio Civil, con el Ministerio de Educación Nacional, vuelven a hacer la convocatoria en la que tampoco se tuvo en cuenta este tema de la consulta previa. Entonces, a raíz de ello, pues nosotros, yo en cabeza de este liderazgo con las organizaciones, los consejos comunitarios, los delegados de la Mesa Departamental de Educación, ¿sí?, y los mismos maestros, empezamos a entablar una serie de acciones legales, como acciones de tutelas, y pues mirábamos que no había una respuesta ni de los jueces, ni tampoco de los jueces, ni de los tribunales, ni de la misma Corte, porque en este tema étnico
digamos, para entender la dinámica hay que conocer las raíces, las costumbres, las tradiciones y conocer también el marco legal, especial y constitucional que favorecen los derechos de estas comunidades. Entonces, como no hubo respuesta, digamos, porque no se ha entendido la importancia y la relevancia de preservar la identidad étnica y cultural de estas comunidades, que está incluso en el artículo 7º de la Constitución Política, nosotros allí fue que demandamos el 1278, pero más allá de ello, digamos, una vez, porque hay un tema que hay que tener en cuenta lo siguiente, para este tipo de la selección de los docentes etnoeducadores, el decreto 3323 y el 140 establece que las personas que se sometieron al proceso de concurso, ¿sí?, para ser nombrado en periodo de prueba, debían contar con un aval de reconocimiento cultural de las autoridades del territorio, en este caso de los consejos comunitarios. Los consejos comunitarios, digamos, de manera unánime, negaron esos avales. Ellos argumentaban de que como no habían participado en todo este proceso de consulta, entonces ellos, una de las formas de hacer resistencia fue no entregar el aval a los elegibles. Esta situación, digamos, nos colocó en un estado de que los elegibles presentaban sus demandas, sus tutelas, ¿sí?, y con todo el derecho, no estoy en contra de ningún elegible porque es una oportunidad también de trabajo. Lo que pasa es que aquí también hay unos derechos colectivos en los cuales a mí me tocó en parte asesorar y liberar, pero quienes toman las decisiones son las organizaciones de base y los consejos comunitarios. ¿Y en qué momento, Marino, usted pues identificó que personas del territorio lo estaban pues viendo como una amenaza para sus propios intereses? Lo que pasa es que cuando uno se mete en este tema del liderazgo y sobre todo defiende los derechos colectivos como grupo étnico, obviamente hay personas, digamos, que están en el marco de este proceso que se ven afectados sus intereses particulares. Entonces, obviamente, quien se ve de que no puede, digamos, en este caso específico de los elegibles, acceder a un cargo, ¿sí?, que ellos entienden que es su derecho y es un derecho general, obviamente va a haber algún tipo de reacción. Y esa reacción hace en que a mí, por ejemplo, en el 2017, 16, 17 me tocó salir del municipio de Barbacoas, ubicarme ya en Pasto. Afortunadamente, pues ya habíamos organizado Fedustra Nariño y con ese permiso sindical estuve allí hasta el 2019, hasta marzo, en Pasto. Yo ahorita me encuentro en Bogotá porque después de que empezamos como esa demanda del lado de los elegibles y del lado de los provisionales, eso llega a la Corte y la Corte Constitucional a través de la sentencia SU 011 de 2018 retoma el proceso y le insta a los consejos comunitarios que revisen nuevo esa situación y que vean la posibilidad de otorgarle el aval de reconocimiento cultural a los elegibles. En este momento tenemos 45, digamos, maestros provisionales que están en riesgo de salir porque son 45 elegibles que tendrían que entrar porque ya es una orden de la Corte Constitucional. Entonces, ya específicamente con el tema de mi seguridad. O sea, usted, digamos que inició esta lucha con docentes, etnoeducadores en esta región del país, en Nariño, en el año 2005, tras una convocatoria que hubo. Después de esa lucha para defender los derechos de los docentes etnoeducadores en el país, ¿cuándo, después del 2005, en qué momento recibió la primera amenaza y cómo fue esa amenaza? Yo, digamos, recibía muchas llamadas, pero también mensajes, gestos que me daban a entender de que la situación conmigo no era la mejor. Eran amenazas, por un lado, de extorsión, pero por otro lado me decían, profe, señor Marino, ya lo conocemos, usted tiene que ir a un lugar porque tenemos que resolver este tema a raíz de unos problemas que hay en el territorio. Y yo considero que los únicos problemas que yo he tenido ha sido en esta lucha que hemos emprendido con otros compañeros y compañeras de la mesa, de los consejos comunitarios, sino que yo he estado como en la coordinación. Entonces veo de que mi vida está en riesgo,
sí, porque incluso en el municipio de Barbacoas, a mí los elegibles me hicieron marchas, protestas, sí, en contra de mí por estar metido en esto. Eso yo creo que es un indicio de amenaza colectiva y que obviamente yo tendría que buscar unos medios para conservar mi vida personal, la tranquilidad y de mi familia, y por eso tomé la decisión de radicarme en la ciudad de Pasto. ¿Cómo está conformada su familia, Marino? Mi familia está conformada por mi esposa y 3 hijos. Ellos han sufrido mucho, se han afectado psicológicamente, emocionalmente, se han perjudicado también en el estudio porque ellos estaban en Barbacoas estudiando en la normal, de allí tocó ubicarlos en Pasto, esos cambios generan traumatismo y pues ya ahora estamos en Bogotá. Entonces mis hijos me han dicho, papá, ¿hasta dónde vamos a estar de punto en punto? ¿Sí? Nosotros, eso nos preocupa y ojalá podamos estar en un solo lugar garantizando esa estabilidad familiar emocional. Usted se radicó, como lo dijo anteriormente, en Pasto, ¿y cuánto tiempo vivió allí, pues en esta ciudad? Yo en Pasto viví aproximadamente casi 3 años. En Pasto teníamos una oficina, ahí habíamos un equipo de 4 personas, ahí en Pasto, en este momento, pues no doy los nombres de los compañeros por reserva, pero tenemos una oficina allí de Feustra Nariño. Y pues como yo represento no solo el tema de Nariño, sino también a nivel nacional, estamos también trabajando el proceso de paz, estábamos trabajando también el tema de la sustitución de cultivos ilícitos y el tema específico de la defensa de los derechos de los maestros no educadores. Estaba muy tranquilo, digamos, no tenía problema. Yo estuve en unas reuniones que se daban en Tumaco. En Tumaco hubo una situación que también me andaban buscando para asesinarme. Y luego en Pasto fue en marzo, digamos, en marzo llegaron a la casa en la noche, a las 11 de la noche, eso 3 veces a golpear a la casa. Yo al principio pensaba de que se trataba de personas que estaban en estado de embriaguez y que se habían equivocado de su habitación, de su lugar de vivienda. Y pues como fue algo reiterado, yo ya entendí de que no era equivocación, sino que de pronto eran sicarios que iban a asesinarme. Entonces, luego de eso yo presenté la denuncia a la Fiscalía porque tengo que también buscar la forma de proteger mi vida y al regreso de allá mi esposa salió a hacer una diligencia que yo le envié, yo ese día no quise salir y pues al regreso ella no alcanzó a llegar al lugar y la persiguieron tipos en una moto bien agresivo, llegó hasta la puerta de la casa, yo le abrí y entré y luego se quedaron estacionados. Yo llamé a la fuerza pública para que, digamos, me brindaran protección y de allí en adelante era todos los días, porque yo alcancé a salir de allá, a mi esposa cada vez que salía a la calle llegaban y al frente con motos, personas que obviamente buscaban la forma de ubicarme a mí, pero yo ya no me encontraba en la ciudad de Pasto. Usted en marzo del 2019 pues se acercó a las autoridades, a la Fiscalía, a colocar la denuncia. ¿Y cuál fue la respuesta frente a esa problemática de seguridad que vivía en ese momento en la ciudad de Pasto? No le entendí. O sea, ¿cuál fue la respuesta de las autoridades frente a la protección de su vida al momento en que se acercó a comentar de que pues usted sospechaba de que querían asesinarlo? Pues uno va a presentar una denuncia a uno de estos organismos y simplemente le toman los datos y le dicen, bueno, después se comunicará un juez, un fiscal con usted, pero hasta el momento no he recibido ninguna respuesta. Me preocupa mucho porque el Estado, que tiene la responsabilidad de proteger la vida de los líderes y las lideresas, está haciendo caso omiso a esa responsabilidad constitucional. Yo he venido denunciando el tema ante la UNP pidiendo protección. En este momento solo cuento con un chaleco antibala que por mi condición de discapacidad que tengo en este brazo es una tortura, o sea, un momento que yo no lo soporto y desde abril he venido denunciando esos casos cuando estuvimos en el proceso de negociación sindical, pero no he recibido ninguna respuesta. Comunican que está el proceso en estudio,
Lo que me dicen es que tengo que irme a vivir a Tumaco o a Barbacoas para que me den esa seguridad, cuando yo entiendo que es una responsabilidad del Estado proteger a los líderes y las lideresas en el lugar donde estemos, porque frente a toda esta situación yo tengo un nivel de riesgo muy alto. Y usted, digamos que la situación fue repetitiva y cuando identificó que no era suficiente pues quedarse en Pasto y tuvo que radicarse a otra región del país donde vive actualmente. Le repito, yo llego a entender de que la situación era en serio, porque habían personas que ya me venían diciendo, oiga, el profe, y comentaban, esto es como crónica de una muerte anunciada, ya venían diciendo, al profe Marino lo van a matar, al profe Marino lo van a matar. Yo no creía, pero el día que ya miro a los sicarios, digo, que me fueron a buscar a la casa, uno que al principio me fueron a golpear en la noche, porque después yo me fui enterando de otras cosas. Estos señores habían estado arrendado allí, habían arrendado al frente de la casa, tenían un pequeño garaje al frente donde guardaban las motos y todo. Entonces yo entiendo que es una cuestión ya estructurada, eso no es casualidad. Y las personas que están detrás de esto, pues yo no entiendo por qué. Uno, porque yo soy un docente no educador, soy un líder social que presta un servicio a la comunidad. Yo con quien me enfrento es con el gobierno, no con mi comunidad. Entonces, yo entiendo es que, digamos, es una situación que si no es individual, es colectiva de acabar con la vida del profe Marino. Pero yo no he ni matado, yo no he ni violado, yo no he robado, no he traficado para nada, que son digamos, delitos muy graves que de pronto los grupos pueden tomar para, digamos, quitarle la vida a uno. Entonces, yo he vuelto a Pasto, pero cada vez que voy a Pasto, pues hay ciertos niveles de protección, pero he visto también mucha sospecha. Yo, la última vez que hicimos una reunión allá en Secretaría de Educación, yo estaba reunido con Secretaría y al bajar, yo antes de salir, miro a una persona que está afuera, simulando con un celular, y pues yo llamo a la policía. Y en el momento que llamo a la policía y me acerco, la persona se va. Entonces me da a entender que son personas que están, digamos, detrás de mí para asesinarme. Yo le envío un mensaje a todas estas personas. Yo tengo una esposa, tengo 3 hijos. Hombre, estos, sobre todo mis hijos, necesitan a su padre porque ellos dependen de mí, necesitan formarse, necesitan estudiar, así como las personas que están detrás de esto también tienen sus hijos. Y matar al profe Marino no es matar a Marino, es matar la ilusión de una comunidad, la ilusión de un pueblo, porque yo he estado en esa defensa, en ese liderazgo. Entonces, con eso no se resuelve el problema. No es un tema de Marino, es un tema de un proceso identitario, de una lucha que viene desde la esclavización a nuestros ancestros y que hoy en día tenemos que nosotros de manera organizada con este liderazgo, digamos, visibilizar lo que somos, ¿sí? Y actuar en concordancia con lo que establece la Constitución, con lo que establecen las normas de este país y con lo que establecen las sentencias y los convenios que han, digamos, expedido la Corte y otro organismo a nivel internacional. Bueno, después de que fue reiterativo este tipo de amenazas, usted como líder sindical, como presidente de FEUSTRAP Nariño, se acercó a la Central del Trabajo 7 USTRAP y pidió apoyo del Departamento de Derechos Humanos que tiene nuestra central liderado por Mauricio Maldonado. ¿Cómo fue ese proceso, el acompañamiento que ha tenido la central frente a la protección de su derecho a la vida y a la vida de su familia? Sí, yo tengo que agradecerle enormemente y mi familia también al doctor Fraidique, presidente como rector de este nuevo sindicato, porque si yo no hubiera tenido ese permiso sindical para desplazarme hasta Pasto, no estaría aquí con usted. 2, cuando llego a Bogotá, aquí me ofrecen todo el apoyo, todo el cariño, todo el abrazo, y más allá de estar aquí, fue también ese apoyo en el proceso de negociación, donde fue reiterativo de parte de todo el equipo de USTRA, un llamado al gobierno nacional para que le prestara mayor atención a mi tema en cuestiones de seguridad, pero también el vivir aquí en Bogotá implica
unos cambios enormes, digamos, en tema de vivienda, en tema de… Se altera todo, el patrimonio económico obviamente no es suficiente para atender todo este tipo de demandas, necesidades. Pero también con el compañero Mauricio, que maneja el tema de derechos humanos, he tenido todo el apoyo, oficio que yo he requerido, obviamente ha estado allí atento, cuando ha habido reunión también con la UNP, se ha tocado mi tema, es decir, ha sido un apoyo incondicional y el tema está escalado. Yo el tema incluso no lo he escalado no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero no ha habido una respuesta, digamos, contundente para brindar la protección a un líder social, defensor de derechos humanos, humilde, que lo único que estamos haciendo es poner la cara para defender a nuestras comunidades de ese racismo, de esa marginalidad y de esa estigmatización que de parte de un Estado excluyente venían padeciendo estas comunidades. Y un Estado que sin duda pues continúa colocando en riesgo a muchos líderes sociales y sindicales al interior de estas regiones que no han tenido la suerte de Marino de pertenecer a una organización sindical que lo ha respaldado a través de inicialmente de unos permisos sindicales que le dio la oportunidad de desplazarse a otra región para conservar la vida y la de su familia, sino que también ahora, como muy bien lo dijo, pues se está adelantando las acciones jurídicas para exigirle al Estado que proteja en realidad su vida y la de su familia. ¿Qué decirle, Marino, a los líderes sindicales que nos están viendo en este momento, que están en las regiones del país más apartadas y que sin duda se sienten solos frente a la protección de su derecho a la vida? Yo, en primer lugar, quiero agradecer y hacer un reconocimiento al apoyo que he tenido de los líderes, de las lideresas de la costa pacífica nariñense, de los compañeros y compañeras de la Mesa Departamental de Educación, de los directivos Azocoenar, de los consejos comunitarios por el apoyo que me han dado. Pero también decirle a todos los líderes a nivel nacional que esto es una lucha, y toda lucha que nosotros emprendamos con un sistema, digamos, radical, que digamos que más, yo creo que al gobierno más fácil le sale quedarse allí, digamos, sin hacer nada para que a uno lo asesinen, a brindarle un esquema de seguridad. Pero hay que seguir en la lucha. Yo voy a seguir en la lucha. Tenemos 45 maestros que están a punto de ser desvinculados y ya estamos adelantando un proceso. Yo organicé un grupo de maestros desde Nariño y acompañado también de un grupo de docentes del Valle, que llegamos a Bogotá y nos tomamos el Ministerio de Educación Nacional. De allí el Ministerio entendió el acompañamiento que hay que hacerle para resolver ese tema. Decirle a los maestros elegibles que todavía no se han podido nombrar, que los van a nombrar, pero también que sean justos de que si a ellos los nombran, obviamente no podemos dejar por fuera a los docentes que ellos van a reemplazar. Entonces estamos como en ese conversatorio y de ninguna manera el profe Marino está en contra de los elegibles. Estamos haciendo todo lo posible para que ellos sean vinculados, pero que también quienes vienen en provisionalidad continúen en su cargo. Esto, digamos, hoy en día no hay condiciones para ejercer el liderazgo en ningún territorio del país. Todos estamos amenazados. Los hechos que han ocurrido de amenaza, de muerte, lo evidencian. Pero sí decirle a nuestro compañero que hay que seguir. Yo creo que esto, la historia nos lo va a agradecer y tenemos que salvar a nuestras comunidades, a los niños, a los jóvenes, que son, digamos, el presente, pero también el futuro de este país, pero también hacerle un llamado al gobierno. Invertir en la defensa de la vida de un líder que representa a un pueblo, una comunidad, eso no es pérdida. Yo creo que Marino, es una responsabilidad constitucional. ¿Usted y su familia ha recibido acompañamiento psicológico por parte del Estado? Pues estamos ahí en un proceso con la Cruz Roja que han ofrecido algún acompañamiento. Estamos a punto como de establecer una agenda frente a eso, sí, pero digamos, yo soy una persona muy centrada. A veces he tenido dificultades, pero tengo la frente en alto y vamos a seguir. Y yo creo que ya el tema, yo estando en Bogotá, le doy un mensaje a todas las personas que han venido trabajando. Voy a seguir apoyando los procesos de Nariño, pero también abriendo espacio acá a nivel nacional, porque muchas de las decisiones que benefician allá a las comunidades se toman acá en Bogotá. Entonces vamos a estar en esa tarea. Obviamente el riesgo es muy alto, pero
pues tenemos que cuidarnos y andar a veces escondido para poder seguir, digamos, en esta lucha de reivindicación de derecho y defensa digamos, todo lo que tiene que ver con el mejor estar y el buen vivir de nuestras comunidades. ¿Qué esperaba usted, Marino, del Estado cuando realizó la solicitud de protección al derecho a su vida? Yo esperaba del Estado, digamos, primero porque estábamos en el marco, cuando sucede en mi caso, en el marco de los pliegos, ¿sí? De la negociación. Entonces yo dije, esto debe ser urgente, porque hay muchos líderes de la CU, hay muchos líderes de FECODE que tienen su protección del Estado. Y esperaba también de que a más tardar en 2 meses, ya mi caso en tema de protección se iba a resolver. Pero imagínense, desde abril estamos en octubre y yo estoy a la deriva. Si yo no hubiera utilizado una estrategia ya personal de protección, ya no estaría vivo, ¿cierto? Entonces, no he recibido apoyo, digamos, del Estado, ni el gobierno. Yo escucho pregonar al gobierno Duque y a todos. He entrado en contacto con personas, incluso del mismo gobierno, con representantes del Congreso. Es decir, ha habido un llamado de toda la esfera a nivel internacional, con derechos humanos, con Mauricio, elevamos este tema, pero no sé qué pasa con Marino. No sé qué pasa y realmente es un tema que me preocupa, sí, me preocupa no solo por mí, sino por mis hijos que están allí. Ellos necesitan tener su papá vivo y lo necesitan tener vivo, así como las personas que están detrás de mí, que me quieren ver muerto, ellos también deben tener en cuenta que sus hijos los necesitan. Y últimamente ya hay un tema de que yo al principio pensaba de que todo el problema era de las personas que uno considera enemigo, pero en el transcurso de este tiempo me he dado cuenta que hay personas muy allegadas a mí, amigos, personas de proceso, que me reservo el nombre, que también quieren que el profesor Marino desaparezca. Hay un tema también aquí como de competencia, hay un tema como decimos que es de celo. Pues yo no tengo culpa de tener esa condición de líder y de adentrarme a esta lucha pese a los riesgos. Yo considero y hago un llamado, es que nos unamos de manera sincera, de manera honesta, con transparencia, a seguir en esta defensa de estas comunidades que lo requieren y que no utilicemos, digamos, este proceso por decir que el profesor Marino habla en las reuniones, choca con el gobierno, plantea con argumentos desde lo ancestral y desde la normativa étnica, la defensa de estos derechos. El que no lo puede hacer, pues yo creo que esto es un proceso de aprendizaje y hay que leer para tener esas competencias de poder ser un líder fuerte que genere impactos positivos a favor de la lucha que venimos emprendiendo. ¿Su familia se ha fortalecido por esta difícil situación? Yo, parte de mi existencia, yo estar vivo, se lo debo a mi esposa, porque ella estaba ahí muy cerca, se ha arriesgado, incluso puede ser que hasta la estén señalando a ella. Yo estuve en Pasto, sufrió mucho porque como yo no estaba allí, siempre la perseguían. Y pues ha sido como y sigue siendo como el bastón de todo este proceso. Ella antes muy poco se metía a estos procesos, pero mire, cuando hay una reunión en Pasto, ella me dice, si usted va, yo voy. Y yo a veces he ido en vuelo, y ella como tiene pánico un poco a las alturas, se ha ido en bus, arriesgándose, ¿sí? Entonces yo veo que, digamos, la familia me ha ayudado mucho a fortalecerme, mis hijos, sí, siempre he logrado también estar más cerca de mis hijos, mi familia, porque antes, como yo viajaba mucho para los territorios, a veces habían semanas, 2 semanas que no llegaba a la casa. Hoy en día eso ha mejorado porque estoy allí, más cerca de ellos, pero el estar en Bogotá también es una fortaleza, porque aquí también he tenido mucho apoyo de Omar, que está en la Comosó, y estamos ya creando también la UNAFRO, Unidad Nacional Afrodescendiente, y hay una solidaridad muy grande con el profe Marino aquí en Bogotá. Y ¿Su familia y usted, Marino, sueñan con volver al territorio? Marino, yo creo que si al territorio alguien coloca el nombre de Marino allí, le disparan.
peor en persona. No hay condiciones para que el profe Marino ni la familia ni siquiera se radique en Pasto, porque incluso pueden estar también planeando situaciones para asesinarme aquí en Bogotá. Uno no sabe. Yo he visto a veces muchas situaciones allí sospechosas, ¿sí? Que no creo que con lugar de equivocarme, ojalá no sea así, pero no hay garantías. A mí en Pasto ni en Tumaco peor. No me sirve ni un esquema de seguridad ya, porque, digamos, lo que normalmente pasa o a veces en estos territorios es que cuando ven que una persona está actuando mal, le dicen, pues algunas personas o actores, tiene 48 horas o 96 para que se vaya al territorio. El tema mío es diferente. A Marino no lo quieren ver algunas personas interesadas en que yo desaparezca, ni en el territorio ni fuera del territorio. Y he tenido, ¿para qué tengo que decir? Oferta. A mí me han ofrecido un tema de asilo en Europa, de asilo en Canadá, pero yo es que yo soy colombiano. Si yo soy colombiano tengo todo el derecho de vivir en Colombia y no he rechazado todas esas ofertas, por eso le pido al gobierno nacional y al Estado que me garantice vivir en mi país donde nací y que me garantice ejercer ese liderazgo que siempre he venido haciendo y lo seguiré haciendo a favor de la defensa de los derechos de las comunidades. ¿Alguna vez se ha arrepentido por un instante de ejercer ese liderazgo en pro de las comunidades? Estoy orgulloso, contento de liderar este proceso, porque entendemos que hay pocas voces que realmente le apuestan a eso. Las comunidades están acantonadas, están invisibilizadas y tiene que haber alguien, o tenemos que haber muchos, hay muchos líderes aquí en Colombia que le estamos apostando a eso. Y es una buena labor porque, digamos, uno se ve representado con las comunidades y las comunidades se ven representados en uno. Entonces es un tema de ida y vuelta y frente a esos vacíos que hay en el mismo Congreso, en las mismas, digamos, entidades, el Ministerio del Gobierno, de esa falta de representatividad, pues nos toca a nosotros desde acá, o desde el sindicalismo, o desde las mismas organizaciones de base, que las organizaciones son las comunidades y habemos voceros, digamos, líderes representantes que tenemos que seguir insistiendo en esto. Bueno, Marino, pues muchas gracias, mucha suerte. Ojalá que este espacio y estos minutos sean valiosos para visibilizar no solamente la problemática de los líderes sociales y sindicales en Colombia, sino también para exigirle al gobierno nacional que fortalezca las medidas de protección para ellos y sus familias. Muchas gracias, Leumann, y espero no haber ofendido a nadie con lo que he dicho. He narrado una historia que realmente es bueno que la conozca Colombia entera. Una historia que sin duda es un referente sobre la importancia del ejercicio sindical, pero también sobre la importancia de proteger el derecho a la vida en el país. Hasta pronto.